empezar, sí, como nos decían por ahí, hay mucho tema alrededor de que si la virginidad es del himen, de que si la virginidad es la primera experiencia sexual. Así que vamos a hacer esta diferenciación entre primera experiencia sexual, himen y virginidad. ¿Qué es la primera experiencia? Bueno, empecemos porque es una decisión personal que no necesariamente implica penetración sexual. La idea de que la primera experiencia debe ser la primera vez que un hombre introduce su pene dentro de una vagina es totalmente falsa. La primera experiencia puede ser de muchas otras maneras, ¿no? El falocentrismo al que estamos acostumbrados de que si no hay un pene de por medio no cuenta, no es una relación, es pura mentira. Y además que es una visión muy reduccionista de la sexualidad humana. Así que hay muchas otras maneras de tener relaciones sin necesidad de una penetración. Ahora vamos con lo que es el himen. El himen es una membrana que cubre parcialmente la abertura de la vagina y que no todas las mujeres lo poseen. Eso hay que dejarlo sumamente claro, porque al pensar que este himen es lo que nos hace o no nos hace vírgenes, estamos cayendo en una falacia. El himen puede ser tan elástico que hay personas que pueden tener ya su primera relación o varias experiencias sexuales y aún así no se ha desgarrado. También puede ser ausente, puede ser que una persona nazca sin esta membrana y no pasa nada. Puede ser que se vaya desgastando porque es una membrana muy frágil y de hecho las mujeres a los 25 años ya, incluso sin haber tenido relaciones sexuales, casi que no tienen esta membrana. Hay que también compartir la información de que 1 de cada 4 mujeres no sangra en una relación sexual, aunque deberían ser todas las que no sangramos, porque esa idea de que te desangres porque es tu primera relación es también esto de normalizar la sexualidad violenta y no está bien. Si es que existe un buen trato, una relajación, una lubricación adecuada, no debería haber sangrado en la primera relación sexual. Y ahora vamos a hablar de la virginidad, que es el concepto que nos trae esta tarde. La virginidad es solamente un concepto social que está asociada al control del cuerpo femenino. No es un tema médico ni fisiológico, no es un tema científico ni es un tema demostrable. Nadie puede, no existe la forma de decir no, esta persona sí es virgen y esta persona no es virgen. No existe manera. Ahora sí, vamos a ampliar un poco esto de virginidad. ¿Qué es? Bueno, el significado en principio estaba asociado a las mujeres libres, no comprometidas, que estaban solteras y no tenía nada que ver con su sexualidad. Sin embargo, luego fue adquiriendo un sentido más social, que estaba asociado a todo lo que hasta ahora nos ha llegado. A la apariencia, y que quede claro que es solamente apariencia, porque como les dije, nadie puede ir a comprobar si alguien es o no es virgen. Sin embargo, se le dotó de todas estas ideas alrededor de la virginidad, de que si la mujer virgen es pura, casta, modesta, tiene virtud, honestidad, decencia. Y también hay una dimensión religiosa que también cubre a este sentido de la virginidad, una cualidad mística, sagrada, asociada muchísimo con el marianismo, es esta asociación de la mujer con la Virgen María. Que también es como el modelo a seguir en nuestra sociedad occidental. Para las buenas mujeres existe la Virgen María, que sería como el ideal de mujer a la que hay que imitar en nuestros comportamientos. Sea una mujer muy servicial, que ama, que se entrega por completo. Y que además es virgen, pese a que incluso tuvo un hijo, o varios, como dicen algunas investigaciones, pero aún así se la conoce como una persona virgen. Les voy a hablar un poco de historia. Y aquí, antes de meternos en este tema, me gustaría decirles que esta información que les estoy compartiendo
No tiene nada que ver con valores, no tiene nada que ver con religión. No, no estoy criticando las creencias de nadie. Si alguien desea permanecer en castidad hasta el matrimonio, está muy bien. Si es que alguien desea ser casta y pura toda la vida, está perfecto. Si alguien tiene una vida sexual de otro tipo, pues también está muy bien, porque eso es una decisión personal, como lo vimos en la primera diapositiva. Ahora, vamos a hablar de historia. El cristianismo en el siglo IX prohíbe la familia extendida. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente podían ser familia los que estaban reconocidos bajo un matrimonio avalado por la iglesia, y ahí es cuando impone la familia endogámica. ¿Con esto qué quiere decir? Que la familia debe ser de la misma casta, de la misma clase social, debe tener un tipo de bienes similar, y con esto también se desarticula la vida comunitaria, que era la que primaba en Europa en ese momento. También se extiende la idea del amor romántico, porque de alguna manera tenían que mantener esa unión para que sea atractivo de alguna manera para las mujeres que quedarnos en estas uniones monógamas y de por vida. Y se usa la virginidad para garantizar la descendencia y la herencia, porque las mujeres eran básicamente una propiedad de su dueño, de su esposo, primero de su padre, después de su esposo, y para garantizar la descendencia y que la herencia, acuérdense de que la familia endogámica está hecha para garantizar que los bienes de un sector social se queden dentro de ese sector social. Entonces la única manera que tenían para garantizar eso era que los hijos fueran legítimos. Por lo tanto, la idea de virginidad se impone para que esos hijos puedan heredar de su verdadero padre la herencia y la puedan seguir pasando a su descendencia. Así no hay conflictos de intereses con los bienes. La mujer se vuelve una moneda de cambio, aunque bueno, siempre lo había sido, pero aquí como que ya se impone esta idea. Y la autoridad del dueño, que como les dije era su padre y luego su esposo. Tanto así que necesitaba una dote para poder entregar a la mujer. Y cuando era una mujer de una familia muy acaudalada, incluso recuerden que habían títulos nobiliarios, se repartía la gente de acuerdo a este tipo de creencias de quiénes son más nobles que otros, la pirámide social estaba muy marcada. Entonces, la mujer podía ser un objeto de valor cuando pertenecía a una familia muy bien posicionada. Entonces, incluso en el amor noble y amor cortés podemos ver esas diferencias. Si es que había alguien con un título nobiliario, su pareja debía estar en la misma escala. Más adelante, ya cuando la gente empieza a conseguir, cuando cambian del feudalismo y la gente empieza a acaparar bienes y nace el amor burgués, pues ya también no importaba si es que no tienes el título nobiliario, siempre y cuando tengas el dinero para acceder a ese matrimonio y subir de estatus social. Entonces, el valor en el mercado matrimonial que tenía la mujer se debía a esta idea de que si es virgen, tiene un mayor valor. Si es que no es virgen, entonces se ha desvalorado y hasta ahora nos ha quedado el rezago de esa idea. Tanto así que cuando la mujer pierde, y entre comillas, pierde la virginidad, hay una presión social para creer que existe una desvalorización de esa persona. Mientras que en el hombre pasa lo contrario. Mientras más mujeres él haya tenido en su vida, pues siente que socialmente ha ganado más estatus. Esto en principio estaba relacionado al nivel de riqueza y a contratos de clase social. Vamos con un poco más de historia. Estos pactos económicos hacían que la gente tuviera un parentesco artificial con otras personas. Tanto así que incluso en las relaciones diplomáticas, políticas, se aplicaba lo mismo.
que si la princesa de tal territorio se casa con el príncipe de tal otro, entonces este era un pacto político. Y por eso los primeros matrimonios eran eso, era un contrato entre personas que tenían bienes, territorios y demás, para que sus familias se puedan casar entre ellos y seguir aumentando su poder político. Esta virginidad se asociaba al honor familiar, ya que hasta ahora no dicen el honor, como es muy común decir, perdió el honor o deshonró a su familia porque ya tiene relaciones y es terrible que hasta ahora se crea esa situación. Claro, el honor era para los hombres, cabeza de familia, y aunque la mujer era la depositaria de ese honor, entre comillas. Esto fue un pretexto para todo tipo de vejaciones contra las mujeres. Ablaciones, que son estas operaciones que se hacía a las mujeres para conservar su virginidad, que se les cosía la vagina o se les quemaba la vagina o incluso que se extirpaba el clítoris para que no hubiera necesidad de que ellas se les despertara el instinto sexual y perdieran su virginidad. Y tanto así que en algunas culturas, cuando la mujer de la familia perdía este honor, ese era un pretexto para ser asesinada, para ser violada, para sacarla de la comunidad y que quede a su suerte. Entonces se cometieron muchísimas faltas a los derechos de las mujeres, bueno, que en ese tiempo no eran derechos y en muchos casos hasta ahora tampoco lo son. Luego vamos a 1545 y ya existía la conquista en este tiempo, ya España estaba tratando de ampliar sus territorios en América y llega el Concilio de Trento. En los concilios son estas reuniones, para quienes no lo sepan, estas reuniones que hace el Vaticano para ponerse de acuerdo en qué nuevas medidas tomar, cuáles son las líneas por las que van a seguir. A propósito, en este Concilio de Trento también decidieron que Jesús era hijo de Dios. Antes él era un hombre normal, igual que todos los demás, pero en este concilio dijeron, no, Jesús va a ser el Hijo de Dios. Y también se inventaron la trilogía del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta no es información que me esté inventando, ustedes pueden ir a consultarlo, Concilio de Trento, donde también se tomaron todas estas decisiones. Y en este concilio también la Iglesia se mostró muy interesada en reprimir las conductas reprobables, lo que para ellos consideraban conductas reprobables, que eran básicamente el sexo prematrimonial y la cohabitación. Porque hasta ese entonces las personas estaban acostumbradas a vivir juntas, a hacer familia, pero no se permitía, según la Iglesia, a partir de ese momento, que la gente no estuviera casada bajo esta normativa de la Iglesia. Entonces, esto se volvió un instrumento para la colonización. Recordemos que España estaba en una crisis muy grave cuando ocurrió esto de que Colón llegó a estos nuevos territorios. Y lo más seguro es que la religión católica, que estaba en pugna con los luteranos, y bueno, esta religión no hubiera podido expandirse y probablemente hasta se hubiera desaparecido si no fuera porque, por casualidad, llegaron a América y tuvieron la oportunidad de expandirla por todo este territorio, obligando a las personas que vivían aquí a tomar estas creencias. Hasta todo este proceso requiere de que se implanten muchos mitos alrededor del cuerpo de las mujeres y de este concepto de virginidad. Entonces, por ejemplo, el Corpus Hipocrático, que es uno de los textos más antiguos de medicina, que se recopiló en el siglo IV o V, mucho de esto se le atribuye a Hipócrates, que es como el padre de la medicina. Este texto ya habla de la sexualidad femenina y si ustedes lo leen es una recopilación de absurdos alrededor de nuestro cuerpo, ya que nosotras no podíamos hablar de nuestro propio cuerpo, eran ellos los que tenían que hablar y se ve que no tenían ni la menor idea. La misma Biblia que habla y mitifica esta virginidad
tanto así que ustedes pueden ver en capítulos como Deuteronomio, cómo se habla de apedrear a una mujer que engañó a su esposo diciéndole que es virgen, mientras que si un hombre la calumnia, a él solamente le toca una multa. También que si alguien viola a una mujer, pues él se puede casar con ella y no pasó nada. También en esta época salieron, y no solo en esta época, hasta nuestro siglo, de hecho, Freud, por ejemplo, es un gran ejemplo de estos textos sobre el cuerpo femenino, ¿no? Él también teorizó al respecto de la histeria y por qué las mujeres somos tan propensas a la histeria, y decía que era parte de nuestro cuerpo. Y claro, no estaba tomando en cuenta todas las circunstancias sociales alrededor de la mujer que hacían que pues en algún momento las mujeres ya pierdan la tranquilidad, porque si estaban expuestas a tantas presiones y a tantas cosas, pues es normal que en algún momento te pongas, entre comillas, histérica. También existe la histeria en los hombres, pero no, ahí no estaba ni siquiera contemplado. Entonces existieron muchísimos textos pseudocientíficos donde se avalaban estos mitos en torno a la virginidad, como que si pudiera comprobarse que una mujer es o no es virgen. También hubo un rechazo a los hechos científicos. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, a autores como Darwin, el más conflictuado con la iglesia, podemos decir, al menos el que más se lo conoce, quien propuso la teoría de la evolución, que está más que comprobada, pero como estaba en contraposición a lo que decía la Biblia, entonces se rechazó. El mismo Galileo Galilei, Copérnico y en general todos los científicos que han ido descubriendo situaciones que están en contra de las creencias de la Biblia han sido rechazados en principio por la iglesia. Pese a que con el tiempo ya era tan evidente la situación de que la ciencia estaba comprobando muchos de estos hechos, entonces la iglesia ya ha tenido que ir cediendo a que, bueno, la Tierra no es el centro del mundo, a que de pronto la evolución puede haber pasado y que Adán y Eva es una forma de explicar este nacimiento del ser humano que antes no podía ser explicado. También les comento que el mito de Adán y Eva se creó aproximadamente en el siglo V a.C., mientras que el ser humano lleva en la Tierra 2.5 millones de años. Bueno, todo esto para hablarnos de la perfección de la iglesia, de que notemos a la iglesia como algo perfecto, algo sin mancha, pese a que ha estado detrás de los conflictos del poder, de las guerras santas y de tantas otras cosas, incluso ahora que está atrás del veto al Código de la Salud, ¿no? Entonces, siempre ha tenido intereses, no en realidad tan espirituales. No dudo que haya personas en la iglesia que sí tenían legítimamente esta intención, pero históricamente la gente que ha estado en la cabeza de la iglesia siempre ha estado también metida en negociaciones con el poder. Continuamos. A raíz de todas estas situaciones, se dio una satanización de la sexualidad femenina, no así de la masculina, que siempre ha sido como más permitida, más pública. Hasta ahora tenemos prostíbulos en todos los barrios del mundo y no pasa nada. No así con la sexualidad femenina, que siempre tiene que ser algo callado, algo escondido, algo que no estaba bien. Entonces, se asoció a la mujer con esta idea del pecado. La figura de Eva como la mujer por la cual el hombre también cayó en pecado por haber comido esta manzana, que ya fue la encamosa, y la culpable de que ahora todos tengamos el pecado original. Este pecado original lo podemos atribuir a la invención de San Agustín, que fue un señor que tenía muchísimas represiones sexuales. Entonces pasó años de su vida de religión en religión. Su mamá era una persona muy opresiva. Entonces él estuvo siempre en conflicto en eso de negar su sexualidad, pese a que vivió
13 o 14 años con su pareja de esa época, tuvo un hijo y después en este conflicto que le causaba tratar de reprimir su sexualidad, pues terminó convirtiéndose al catolicismo y luego siendo una figura de autoridad, tanto así que ahora lo conocemos como San Agustín. Y él escribió muchísimo, estuvo muy pendiente del tema de que se implantara este pecado original y que quede muy claro que era Eva la culpable. Se controló el cuerpo femenino y para eso se inventaron muchos artilugios, como por ejemplo esto de que la sexualidad solo debe ser bendecida por Dios y por eso había una sábana con una abertura en forma de cruz para poder tener relaciones únicamente para reproducirse, que no era tanto así, porque si es que el esposo quería tener sexo, pues así era y punto. También cosas como el cinturón de castidad para controlar a la mujer y todo tipo de situaciones que quisieran dar placer a la mujer, como, no sé, el mismo clítoris estaba satanizado. Hay una anécdota de alguna vez en este tiempo de la cacería de brujas, que también era una situación en la que estaba la iglesia muy presente. Encontraron a una supuesta bruja y le desvistieron y le examinaron y alguien documentó que encontró un pezón más abajo del ombligo, que seguro era una cosa de brujas porque era demasiado sensible y no servía para nada. Entonces, claro, los hombres no se explicaban para qué estaba ahí este órgano. Entonces les llenaron igual de mitos, que si es que es para calentar la matriz, que para qué servía, porque no les era creíble que exista un órgano exclusivamente para el placer femenino. Y hasta ahora no cachan de eso, no saben de eso, recién lo estamos descubriendo, mientras las mujeres hemos sabido que ahí está pues desde épocas ancestrales. La mujer se volvió una máquina para tener hijos, entonces era la que debía traer hijos al mundo. Recuerden que la planificación familiar estaba totalmente prohibida. Si es que una mujer se quedaba embarazada, debía tener a ese hijo, tanto así que hasta ahora el tema del aborto sigue siendo un tema. No podemos ser dueños de nuestro propio cuerpo, únicamente estábamos aquí para asegurar descendencia, pese a que las mujeres, cada vez que tienen un embarazo, tienen un desgaste de sus recursos físicos de 10 años por cada embarazo. Entonces imaginen las mujeres que pasaban teniendo hijo tras hijo tras hijo. En realidad terminaban como muy desgastadas, mujeres además de muy maltratadas, ¿no? Porque era prácticamente eso, una esclava dedicada a tener los hijos de su patrón. Se prohibió prácticas como el onanismo, el mito de Onan, que habla de la masturbación, del desperdiciar el semen, porque estaba hecho para tener hijos, para poder contribuir con más hijos a la conquista. Las consecuencias a las que hemos llegado con toda esta historia que les estoy compartiendo. Se instaló un sistema violento y dominante, sobre todo con las mujeres, que son las que quedamos en la parte más baja de los estratos sociales. La violación como estrategia de conquista. Imagínense, cada vez que había una guerra, una batalla, venía un grupo de soldados y violaba a todas las mujeres que quedaban de una comunidad. Entonces, las mujeres sabían que si es que sus hijos, sus esposos, los hombres de esa comunidad perdían la batalla, ellas muchas veces se suicidaban porque sabían que lo que les esperaba era terrible. Porque venía un grupo de salvajes no solamente a terminar con lo que quedó de la comunidad, sino a violarles. Y las que quedaban vivas, muchísimas iban a tener a los hijos de estos violadores o iban a ser esclavas de estos violadores. Entonces la violación también se utilizó como una estrategia de dominación y de mestizaje. Aquí en la misma Latinoamérica, la violación fue una forma de conquista terrible y por eso es que toda Latinoamérica es mestiza a punta de violaciones. El acoso no es más que esa demostración de superioridad del macho, que cuando te está diciendo, mamita, no sé qué cosas, no te está diciendo
quiero una relación contigo, quiero conocerte. No, te está diciendo, yo soy superior a ti, si me da la gana te puedo violar y te puedo quitar eso que es tan importante para ti como la virginidad, este concepto de virginidad. La superioridad masculina que está presente en toda nuestra cultura, el matrimonio forzado, esto de que, como les comenté, hasta en la Biblia se encuentra. Si alguien te abusaba de ti, podía casarse contigo y ya con eso no pasa nada. O por otro lado también esto de si perdiste el honor, entre comillas, pues te puedes casar con esa persona antes de que se note y ya. Y al mismo tiempo la mujer fue la culpable de su propia deshonra. Entonces, si es que a ella la violaban, no importa, es culpable ella por haberse dejado. Y estas tonterías como que el hombre propone y la mujer dispone, que el hombre llega hasta donde la mujer se deja, son una forma de implantar estas ideas de que el macho más bien, de que la mujer es la que tiene la culpa de lo que le suceda. Así nos han hecho negar nuestro propio cuerpo y muchas mujeres tienen muchísimos conflictos con eso de que ya empiezan a desarrollarse, salen a la calle y empiezan a decirles de todo. Entonces muchas empiezan a sentir incómodas con eso, a tener que taparse, a tener que negarse, a tener que ocultarse porque como está todavía tan introducida la idea de que la mujer tuvo la culpa por andar provocando, porque se viste así, porque no es modesta y porque todas esas cosas. Entonces, por eso es que le han hecho a la mujer culpable de su deshonra. Entre comillas, por favor, ya saben que todo lo que estoy diciéndoles hay que ponerles muchísimas comillas porque son las creencias que vinieron implantándose a raíz de esta idea de que la virginidad existe para empezar o que sea una cualidad de la mujer. El ostracismo social a las mujeres que son disidentes. Eso quiere decir a quienes son madres fuera del matrimonio, mamás solteras, a las mujeres que son estériles, por supuesto que también hay ostracismo social para ellas, a las mujeres pobres, porque al no poder pagar por una dote o al tener una familia en la pobreza, estas mujeres tenían que prostituirse y por lo tanto eran mujeres que no podían acceder al matrimonio y también las prostitutas están muy mal vistas por la sociedad. A las parteras, que son mujeres que ayudaban a otras mujeres con sus situaciones ginecológicas e incluso con el aborto, como antes sucedía y no pasaba nada, pero después vino la colonización y también satanizó estas prácticas. Y así, a cualquier disidencia que no esté dentro de esta imagen de la mujer mariana, de la mujer María, de la mujer que sigue las reglas como son. Y esto también nos llevó a una división dicotómica del género femenino. Entonces, hay buenas mujeres y hay malas mujeres según esta división, como si es que las cosas fueran así, blanco o negro. Entonces, si ustedes ven aquí, pueden observar cuál es la gran diferencia entre la buena mujer y la mala mujer. Alguien que me quiera decir. Pero si vemos aquí en los dibujos, pues hay un poquito menos de tela aquí. ¿Qué será? 30 centímetros de tela. Entonces, es absurdo hacer esta diferenciación en buenas y malas, pero así es, ¿no? Las que se empoderan de su cuerpo, las que bailan hasta abajo, las que visten de tal forma, son malas mujeres, mientras que las buenas mujeres son mujeres recatadas, mujeres modestas, mujeres que no andan provocando. Pese a que las dos de aquí yo les veo muy parecidas. Yo creo que en la misma fiesta podrían estar ambas. Pero claro, se juzgó a las mujeres de esta forma y se nos dividió de esta forma. ¿Y para qué nos han dividido así? Aquí viene la gran pregunta. Por supuesto. Como hablábamos la semana pasada de la infidelidad, ¿no? Pero ahora yo también les traigo otra utilidad de esta idea de dividirnos en buenas mujeres y malas mujeres.
Para la procreación sí, para tenernos como mujeres, la mujer digna, que es madre, que es hija, que es esposa, es la buena mujer, y la otra, la que solamente sirve para la fiesta, para utilizarla y nada más, también para eso. Pero hoy les traigo una, una forma en la que nos han utilizado también históricamente para, para vendernos cosas, ¿no? Toda la vida. Las que me acompañan desde el primer taller ya oyeron bastante de esto cuando hablábamos de cómo decolonizar el amor y cómo es que se han utilizado los estereotipos y a quién le es útil el amor romántico. Y bueno, sí, al principio era la iglesia que siempre estuvo atrás del poder y ahora, aunque sigue todavía muy presente, como lo vemos, en los que manejan el poder actualmente son los grandes emporios que nos tienen consumiendo. Entonces, la publicidad ha sido quien utiliza muchísimos de estos estereotipos. Para las mujeres, el estereotipo de la mujer buena, de la mujer ama de casa, hacendosa, madre. Así era en épocas, en los años 50 y antes de eso también. Y así es ahora. Todavía nos siguen vendiendo la idea de la mujer a la que tenemos que seguir y a la que tenemos que imitar y que está muy feliz cocinando, muy feliz criando a sus hijos, muy feliz atendiendo al marido. De pronto ahora un poquito más tapiñado, pero nos siguen vendiendo estos estereotipos. Y no solamente la publicidad, sino que los medios también nos siguen vendiendo esa idea, la idea de tienes que casarte para ser feliz, debes tener una familia de tales con estas condiciones para ser feliz, y debes tener la casa perfecta, con los muebles perfectos, con las cosas perfectas y las vacaciones perfectas. Consume para que seas feliz. Y es más, para que se te vea feliz, porque estamos en una época de mucha apariencia, entonces también consume la ropa, consume estereotipo femenino, consume esta dieta, consume todo lo que nos venden. Todo es un producto. Y por supuesto, para las malas mujeres existe también un espacio en la publicidad para los hombres, donde no sé por qué se necesita vendernos una mantequilla con una mujer desnuda. ¿Qué tienen que ver? No sabemos, pero es una publicidad para hombres. El alcohol, por supuesto, siempre tan relacionado al cuerpo de la mujer, hasta ahora. Publicidad para hombres. Esta es una publicidad de hace mucho tiempo y esta, de la derecha, es una publicidad de este año, que todavía lo tenemos en nuestro tan conocido periódico Extra, donde todos los días nos muestran mujeres con sus grandes facetas físicas, como que no tuvieran facetas intelectuales, como que si no tuviéramos otros atributos que no fuera el físico. Y este modelo dicotómico, que no solamente es que nos hace daño imponiéndonos un tipo de mujer ideal imposible de alcanzar, porque bueno, de pronto cuando estamos más jóvenes es un poquito más fácil, pero luego vamos creciendo y la juventud no te dura un mayor rato. Y nos causa un montón de conflictos y claro, estamos en un mundo tan materialista que nos hace enfocarnos en creer que es eso lo que se debe valorar de nosotras, el físico, la apariencia, el que si es que estás bien maquillada, bien vestida, bien peinada, esas cosas. Y bueno, sí, ambos siguen siendo una forma de que la mujer sea la moneda de cambio, como lo fue en tiempos ancestrales, lo sigue siendo ahora. Todavía nos siguen consumiendo por nuestro exterior. Y ahora seguramente hay quien me pueda decir, pero no, es que el feminismo ya ha hecho que la publicidad regrese a ver a las mujeres. Y sí, totalmente. Ahora ya no solamente nos venden el estereotipo del amor romántico, sino que ya hay un nicho de mercado ahí para las empresas, que ahora se tratan de alinear un poquito a las nuevas ideologías para seguirnos vendiendo cosas. Entonces, el Disney nos sigue vendiendo la princesa, pero ya ahora nos vende el Princess Power. Playboy ahora, nomás ayer le entrevistaban a esta chica en el canal más conocido del Ecuador para
que además es una de las Instagramers más famosas, que había hecho su sesión de fotos en Playboy. Entonces todavía queremos seguirnos pareciendo, quieren que sigamos estos estereotipos, o la buena o la mala sexualizada que vende su cuerpo, ¿no? Como que no hubiera más, como que no hubiera ideas, mente, sentimientos alrededor más que solamente del físico, más que alrededor, adentro del físico. Entonces, esto nos ha causado un montón de situaciones. Ahora viene a legitimarnos nuestras ideologías, y recién salió la publicidad de Nike donde sale una niña cantando de qué estamos hechas las mujeres. A Nike no le importa un carajo de qué estamos hechas las mujeres. A Nike le interesa seguirnos vendiendo zapatillas, y como ya ve que hay un montón de gente que se está alineando con esta ideología, ¿qué hacemos para venderles? Pues publicidad feminista, y ahora resulta que todo el mundo empieza a legitimar eso. No es más que otra estrategia para seguirnos vendiendo cosas, pero ahora quieren limpiar su conciencia poniendo una ideología de por medio. Y si es así, el mercado legitima, porque estamos en un sistema capitalista, bueno, fuera capitalista, neoliberal absoluto, en el que las grandes marcas son las que deciden cuáles son las reglas. Entonces ya un poquito están abriéndose a que, bueno, ya los LGBTI de pronto sí son personas. Ah, chuta, las mujeres están protestando mucho porque les están matando. Bueno, ya, hagamos una publicidad para que estén contentas. Pero no es que estén en realidad haciendo cosas importantes por nosotras, están solamente haciéndonos publicidad para que les veamos bonito. Y quería terminar esta información que hemos compartido hoy hablando de este falocentrismo y este mensaje que ha recorrido las redes últimamente. Que dice: la virginidad es un concepto social construido por hombres que pensaban que sus penes eran tan importantes que podían cambiar lo que una mujer era. Me parece un pensamiento súper conciso respecto a todo lo que hemos hablado ahora. ¿Por qué la virginidad se ha romantizado tanto? ¿Por qué se ha satanizado tanto a quienes deciden irse en contra de estas reglas? ¿Y qué hay atrás de todo esto? Consumo, marketing, uso de las mujeres como moneda de cambio. Antes se lo hacía de familia a familia. Yo te doy esta mujer, vos me das estas ovejas, o yo te doy esta mujer con estas ovejas, si es que la mujer que tienes no es de un apellido noble. Y por supuesto, si es que no puede estar bien casada, que es básicamente conseguir un matrimonio que le haga subir de categoría, no solo a su mujer, sino a toda la familia. Ya hablamos de estos vínculos artificiales, de este parentesco artificial, todo avalado por la iglesia, por el poder y agarrándose del concepto de virginidad. El miedo siempre ha sido la mejor herramienta para poder lograr lo que el poder quería. Entonces, antes nos metían el miedo del infierno, que también, por cierto, se creó en un concilio, no existe. Spoiler. El miedo del infierno, de que no solamente en esta vida vas a sufrir, sino que toda la eternidad te vas a quemar y tu familia se va a quemar si es que no sigues estas reglas, y todos vamos a sufrir por toda la eternidad. Dios es bueno, Dios nos ama y te va a quemar. Esa idea funcionó y hasta ahora funciona en mentes de mis abuelos, por ejemplo. Hasta ahora no habrá manera de debatir esa idea. El miedo ahora es que, ¿y qué va a pasar si es que te quedas sin el marido? ¿Y qué va a pasar si es que te conviertes en una mujer exitosa, pero en el resto de las cosas de la vida? Porque ahora las mujeres debemos ser exitosas no solo como amas de casa y esposas, sino también en lo laboral y como madres y en todo. Entonces, ¿qué va a pasar si es que triunfas como profesional, pero tus hijos están abandonados, pero tu esposo te deja, tu esposo te traiciona, y nos tienen ahí muertas de miedo frente a un montón de situaciones para tenernos manipuladas? Levanta mucho morbo esta idea de y cuándo fue y con quién fue y cómo fue, y de clasificarnos también en las mujeres, ¿no? Las experimentadas, las más zorras, las más malas y las virginales. Y esto también ha sido un tema muy fuerte, porque al haber tanto conflicto respecto a la virginidad y al sentir la mujer que después de que tuvo su primera experiencia se ha perdido algún tipo de valor, entra por lo general a un conflicto
muy, muy complicado. Entonces, las mujeres el final de la adolescencia, en el inicio de los 20 años, que es cuando por lo general empiezan a tener sus primeras relaciones sexuales, estamos en un conflicto emocional porque no sabemos si somos buenas mujeres, si somos malas mujeres, estamos siendo todo lo contrario a lo que nos dijeron que se debía hacer, y además como hay tanta presión de que no, y si tuviste relaciones parada de cabeza es que eres más mala mujer todavía que la que tuvo solamente una vez y con las piernas cerraditas. Entonces, todas estas tonterías nos han creado un montón de conflictos emocionales que también hacen que no nos podamos desarrollar a plenitud, ni que podamos desarrollar nuestra propia sexualidad a plenitud, que siempre estemos negándonos, así como qué irá a pensar de mí, ¿no? Si le digo que me gusta esto y mejor no le digo nada, y por eso ni siquiera conocemos un orgasmo, al menos al inicio de la vida sexual. Muy pocas mujeres pueden desarrollarse bien de esa forma, y por lo general tiene que ver con la manera en la que le criaron, porque la mayoría de personas a las que tienen poco acceso a información, sus padres no les hablan de este tema, van a la vida y se encuentran ya, se chocan con la realidad, empieza un conflicto muy difícil. Entonces, eso todavía se da hasta ahora, no es algo que ya haya cambiado. ¿Hemos mejorado un poquito? Sí, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Había una pugna, yo me acuerdo, en un grupo que teníamos de amigos, ¿no? Como por quién se mete con las vírgenes. Entonces, las que todavía eran vírgenes o aparentaban ser vírgenes, tenían como que a muchísimas personas queriendo estar con ellas, que las acosaban prácticamente, porque tenían como mucho morbo de quién se mete con la virgen, ¿no? Con la que ya no es virgen, ya no importa, ya nadie el parábola. Y no es solamente algo que nos pase aquí en nuestro pequeño Quito o en el barrio o cosas así. Eso pasa a nivel mundial. Yo me acuerdo, por ejemplo, el conflicto que tuvo un ícono de la cultura popular como era Britney Spears, hablando de publicidad, ¿no? Que cuando se hizo pública su sexualidad, la pobre se volvió loca, y eso por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero los medios le acosaron tanto con el tema como que si fuera algo realmente importante, trascendente. A ningún hombre yo he visto que le hagan tremendo escándalo, que la pobre, siendo tan joven, no pudo manejar y tuvo serios conflictos emocionales, que hasta ahora no es dueña de sus propias decisiones por esa situación que pasó hace tantos años. Entonces es un tema que todavía está pendiente de solucionarse, y que yo no creo que esté cerca siquiera de que lleguemos ya a una sociedad en la que entendamos que eso no tiene nada que ver. Ni las mujeres somos buenas ni malas, y mucho menos por el tipo de sexualidad que decidamos ejercer o el momento en el que decidamos ejercerlo. Creo que es la historia de la mayoría, que si bien muchas no se casaron, pero muchas aguantaron horrores, porque ya estuve con esta persona y después qué van a decir de mí, y luego quién va a querer estar conmigo si yo ya no tengo el mismo valor, y cosas así, que son únicamente cosas que nos implantaron para dominarnos, porque así esa persona, él sabía que podías quedarte ahí porque de alguna forma te tiene asegurada, y por eso es que las mujeres también hemos aguantado tantas cosas en la vida, que nos traicionan, bueno, porque si me quedo con él después, ¿quién me quiere? Que nos maltratan, que la violencia, que horrores, horrores. Y como psicóloga he escuchado muchísimas historias, y yo también he vivido algunas historias porque también he sido parte de este sistema, y sí, totalmente de acuerdo contigo. Hemos soportado muchísimo por estas creencias que nos han implantado. No tenemos por qué aguantar violencia de nadie. No somos más ni menos mujeres si es que somos o no somos vírgenes. No somos más ni menos mujeres si es que hemos tenido una pareja o 10 parejas o 20 parejas o las que sean. Eso no nos quita ni nos pone, no nos hace buenas ni malas. Es más, hay una gran tendencia ahora en la investigación, por ejemplo, a creer, a pensar que el desarrollo sexual es un derecho, para empezar, y también es una más de las dimensiones de las que estamos hechas, en las que debemos desarrollarnos, así como desarrollamos lo cognitivo, lo emocional, lo social. Lo sexual también es algo en lo que tenemos derecho de desarrollarnos, y tenemos derecho de habitar nuestros cuerpos y sentirnos bien con nuestros cuerpos, y entender que las experiencias que hayamos vivido, pues
buenas o no tan buenas, no nos cambian, no cambian nuestra esencia. Bueno, entonces, para concluir, les agradezco muchísimo su presencia. Espero seguir contando con ustedes en los siguientes encuentros. En el chat que tenemos, si hay alguien que no tenga el chat, escríbame. De alguna manera debe haber llegado a link, así que me puede escribir. Les dejo nuevamente mi teléfono, por si alguien no lo tiene, lo voy a dejar en el chat, para incluirle en nuestra comunidad del Sapo, donde compartimos los links para estos encuentros y también otra información de otras cosas que estamos haciendo. También les comento que los anteriores encuentros que hemos hecho, igual los seguimos subiendo en pedacitos de 15 minutos más o menos a las redes de Resurgir. Esta semana van a salir los mitos del amor romántico, que también es un tema muy, muy importante, porque necesitamos superarlo para que esto no siga siendo una manera de manipularnos a las mujeres. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por sus comentarios. Interactúen en la comunidad del Sapo Azul. Y ya saben que yo siempre les dedico los videos que estamos haciendo a ustedes. Les estimo muchísimo, a algunas les conozco más que a otras, pero yo siento que son parte de mis proyectos, de mi vida, les quiero mucho, así que sigamos conversando, sigamos haciendo estos encuentros, cambiemos las cosas y nos necesitamos unas a otras para poder cambiar. Muchas gracias por su presencia y que tengan una hermosa noche.